¿Alguna vez te has preguntado quién es el mensajero más rápido de la mitología griega? Prepárate para conocer a Hermes, el dios de la velocidad, el comercio y las travesuras. Con su característico casco alado y sandalias que lo hacían volar, Hermes no solo entregaba mensajes entre los dioses, sino que también protegía a los viajeros y a los ladrones. ¿Sabías que también inventó la lira con una tortuga? Acompáñanos a descubrir las fascinantes historias y habilidades de este dios multifacético, cuyo ingenio y rapidez lo convierten en una de las figuras más intrigantes del Olimpo. Hermes nació en una cueva del monte Silene. Su madre, Maia, era una de las Pléyades, hijas del titán Atlas y de la ninfa Pléyone. Maia era conocida por su belleza y su vida tranquila y reservada en las montañas. Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de Maia y la visitó en la noche. De esta unión secreta, nació Hermes. Desde su nacimiento, Hermes mostró signos de ser especial. A pesar de ser un recién nacido, no perdió tiempo en demostrar su ingenio. Apenas unas horas después de nacer, Hermes salió de su cuna y emprendió su primera travesura. Encontró una tortuga y con su caparazón inventó la lira, uno de los primeros instrumentos musicales. Pero Hermes no se detuvo ahí. Decidió llevar a cabo una travesura que cambiaría su destino. En plena noche, se dirigió al pastizal donde Apolo guardaba su ganado. Con astucia, Hermes robó 50 vacas del rebaño de Apolo. Pero no era suficiente con robarlas, debía asegurarse de que nadie pudiera rastrear su travesura. Para despistar a cualquier posible perseguidor, Hermes caminó hacia atrás y usó ramas para borrar sus huellas, mostrando una vez más su increíble ingenio. Cuando Apolo descubrió que su ganado había desaparecido, utilizó sus habilidades de adivinación para rastrear al ladrón. La búsqueda lo llevó hasta la cueva de Maia, donde encontró a Hermes. A pesar de ser solo un bebé, Hermes no se intimidó. Con su elocuencia, no solo admitió el robo, sino que ofreció a Apolo la lira que había creado como compensación. Apolo, impresionado por la habilidad de Hermes y el sonido melodioso de la lira, aceptó el intercambio. Este acto no solo resolvió el conflicto, sino que también forjó una amistad entre los dos dioses. Apolo, impresionado por la habilidad y el ingenio de Hermes, decidió regalarle un objeto muy especial como símbolo de su reconciliación y alianza. Apolo le entregó a Hermes un bastón mágico que tenía el poder de inducir el sueño y despertar a los mortales. Este bastón, sin embargo, aún no era el caduceo que conocemos hoy. Un día, mientras Hermes viajaba por la tierra, encontró a dos serpientes peleando ferozmente. Con su bastón, las separó y, milagrosamente, las serpientes se enrollaron alrededor del bastón, quedando en una posición de equilibrio y armonía. Desde ese momento, el bastón se transformó en el caduceo, un símbolo de paz, equilibrio y comercio. El caduceo otorgó a Hermes varios poderes adicionales. Podía calmar disputas, sanar enfermedades y guiar a las almas al inframundo, consolidando su papel como mediador y protector. Hoy en día, el caduceo es ampliamente reconocido en la medicina y el comercio. Aunque a veces se confunde con el bastón de Asclepio, otro símbolo médico, el caduceo de Hermes sigue siendo un emblema de comunicación y armonía. Hermes creció rápidamente y Zeus, consciente de las habilidades de su hijo, decidió otorgarle un par de sandalias mágicas conocidas como talaria. Estas sandalias no eran ordinarias, estaban adornadas con pequeñas alas doradas que les conferían poderes extraordinarios. Al recibirlas, Hermes sintió inmediatamente su poder. Con solo calzarlas, podía moverse a velocidades inimaginables, viajando entre el Olimpo y la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Con sus nuevas sandalias, Hermes se convirtió en el mensajero oficial de los dioses. Su primera misión fue llevar un mensaje de Zeus a Hades en el inframundo. Gracias a sus sandalias aladas, Hermes pudo realizar esta tarea con una rapidez y eficiencia sin igual. Ya fuera llevando mensajes a los mortales o mediando disputas entre dioses, las sandalias aladas permitieron a Hermes cumplir sus deberes con increíble velocidad. Durante la guerra de Troya, sus habilidades fueron esenciales para cumplir misiones delicadas y peligrosas. Uno de los momentos más conmovedores de la guerra fue la muerte de Héctor, el príncipe de Troya, a manos de Aquiles. El rey Príamo,
desesperado por recuperar el cuerpo de su hijo, decidió ir al campamento griego para suplicar a Aquiles. Con la ayuda de Hermes, Príamo emprendió su peligrosa misión. Hermes, disfrazado de joven guía, condujo al anciano rey a través del campamento enemigo. Este acto de compasión y humanidad, facilitado por Hermes, permitió que Héctor tuviera un funeral digno en Troya y mostró un lado más humano de Aquiles. Pero el papel de Hermes en la guerra de Troya no se limitó a actos de compasión. También participó en la astuta estrategia del caballo de Troya. Aunque la idea fue concebida por Odiseo, la ejecución del plan requirió la aprobación y el apoyo de los dioses. Hermes, conocido por su astucia, fue consultado para asegurar el éxito del engaño. Hermes negoció con dioses como Atenea, Ares y Afrodita, asegurando que sus intervenciones no desequilibraran completamente el curso de la guerra. Hermes era más que un mensajero, también era conocido como el psicopompo, el guía de las almas. Su misión era llevar a las almas de los muertos desde el mundo de los vivos hasta el inframundo, asegurándose de que encontraran su camino de manera segura. Con sus sandalias aladas y su caduceo, Hermes podía moverse libremente entre los reinos, facilitando el tránsito de las almas hacia su destino final. La primera etapa del viaje de una alma hacia el inframundo comenzaba en el río Estigia, donde Caronte, el barquero, esperaba para llevar a las almas al otro lado. Hermes acompañaba a las almas hasta la orilla del río, garantizando su seguridad. Una vez cruzado el río Estigia, Hermes conducía a las almas a la sala del juicio, donde 3 jueces esperaban para determinar su destino final, el Elíseo, el Tártaro o los campos de Asfódelos. Minos, Radamantis y Eaco juzgaban las vidas de las almas basándose en sus acciones. Hermes, como guía neutral, permanecía a su lado, asegurando que el juicio fuera justo y equitativo. Además de su papel como psicopompo, Hermes también realizaba misiones especiales en el inframundo. En una ocasión, ayudó a Perséfone a regresar al mundo de los vivos, permitiendo que la primavera volviera a la tierra. Con su habilidad para moverse entre los reinos, Hermes fue crucial en la negociación entre Hades y Deméter, asegurando la vuelta anual de Perséfone y el cambio de estaciones. Otra historia legendaria es la de Orfeo, el músico que descendió al inframundo para recuperar a su amada Eurídice. Hermes, conmovido por la devoción de Orfeo, lo guió a través de los peligros del inframundo y lo llevó ante Hades y Perséfone. Hermes jugó un papel crucial en el mito de Perseo, uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Perseo, conocido por matar a la gorgona Medusa, recibió ayuda vital de Hermes en su misión. Hermes le dio a Perseo las sandalias aladas que le permitieron volar y moverse rápidamente. Además, le proporcionó una espada curva, llamada Harpe, que sería esencial para decapitar a Medusa. Hermes también ayudó a proteger al dios infante Dioniso de Hera, después de que ésta matase a su madre mortal, Sémele, por celos. Pero, ¿sabías que también tuvo varios amoríos y una numerosa descendencia? Uno de los amoríos más famosos de Hermes fue con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. De esta unión nació un hijo muy especial, Hermafrodito. Hermafrodito, como su nombre indica, tenía una combinación de rasgos masculinos y femeninos. Según la leyenda, se unió físicamente con la ninfa Salmacis, resultando en una figura andrógina que simboliza la unión perfecta de los dos sexos. Hermes también tuvo un amorío con la ninfa Dríope, una de las ninfas del bosque. De su unión nació Pan, el dios mitad hombre, mitad cabra. Pan se convirtió en el dios de los pastores y los rebaños, conocido por su amor a la música y su carácter salvaje y juguetón. Su flauta, hecha de cañas, es un símbolo de la música pastoril y la conexión con la naturaleza. Hermes también se enamoró de la ninfa Calisto, una de las compañeras de Artemisa. De su unión nació Arcas, el antepasado de los arcadios. Arcas se convirtió en un gran cazador y gobernante, fundando una de las líneas más importantes de la mitología griega. Su nombre perdura en la región de Arcadia, que lleva su legado. Hermes tuvo varios otros amoríos, tanto con diosas como con mortales. Entre ellos, destacan a Cacalis, la hija del rey Minos, y Eufeme, la madre de los coribantes, los sacerdotes danzantes de la Gran Madre. La etimología del nombre, Hermes, también es fascinante.
El nombre en griego antiguo es Hermes y está relacionado con la palabra herma, que se refiere a una pila de piedras usadas como marcadores en caminos. Estos marcadores, conocidos como hermai, eran comunes en los caminos de la antigua Grecia y servían para señalar rutas y fronteras. Hermes, como dios de los viajeros, adopta este símbolo, destacando su rol en guiar y proteger a quienes están en movimiento. Además, la raíz de su nombre está conectada con la palabra eirein, que significa decir o hablar, lo cual es apropiado dado su rol como mensajero de los dioses, encargado de transmitir mensajes divinos. Hermes tiene equivalentes en otras mitologías, como Tot en la egipcia y Mercurio en la romana. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, compartía muchas similitudes con Hermes, ambos siendo mensajeros de los dioses y guías de las almas. La palabra, hermético, tiene un origen directamente relacionado con Hermes. En la antigüedad, hermético se refería a los escritos esotéricos y secretos atribuidos a Hermes Trismegisto, una figura que combinaba a Hermes con Tot, el dios egipcio que lo conecta con el conocimiento esotérico y la sabiduría. Hermes Trismegisto, conocido como el 3 veces grande, es considerado el autor de varios textos alquímicos y místicos. La palabra hermético pasó a significar cerrado o sellado, en alusión a estos textos secretos. En la mitología romana, Hermes fue identificado con Mercurio, el dios del comercio, los viajeros y los ladrones. Mercurio heredó muchas de las características de Hermes, incluidos los símbolos como el caduceo y las sandalias aladas. El culto a Hermes era muy difundido en la antigua Grecia, sus templos y santuarios se encontraban a menudo en cruces de caminos y en los mercados. Las ofrendas a Hermes incluían alimentos, monedas y estatuillas, que los devotos dejaban en sus altares para asegurar su protección y buena fortuna en los viajes y negocios. Las fiestas en honor a Hermes, conocidas como Hermeyas, eran ocasiones para celebrar con carreras, juegos y sacrificios. Estas festividades resaltaban su importancia en la vida cotidiana de los griegos antiguos. Hermes, el dios de la velocidad, el mensajero de los dioses y el protector de los viajeros, nos enseña que la astucia y la creatividad pueden abrirnos puertas inesperadas. Gracias por acompañarnos en este viaje mitológico. No olvides suscribirte y darle a me gusta para más historias fascinantes de la mitología griega.